Vamos para allá. Listo. John, ¿qué Bueno, tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Nada, primero, te pido que te presentes como si le hablaras a alguien como que alguien que nunca te ha conocido, ¿no? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Y actualmente, ¿dónde estás? bueno, buenos días. Mi nombre es John, soy colombiano, médico. Me gradué ya hace 3 años en una universidad de Villavicencio, la Universidad Cooperativa de Colombia. Actualmente me encuentro acá en Brasil haciendo la residencia médica. Estoy en la especialidad de medicina interna. Inicié este año, llevo ya 4 meses de residencia en la Universidad de Sao Paulo, que pues es una de las universidades con más prestigio en Latinoamérica, por no decir que es la número uno y también a nivel mundial. Y aquí, ya estando dentro de la universidad, dentro del hospital, del complejo clínico que ellos tienen, me doy cuenta por qué es que tienen este título y la calidad de formación con la que uno está iniciando, y es algo impresionante, algo que creo yo que en mi país es difícil de ver, de pronto en algunos complejos hospitalarios, pero normalmente no, es muy complicado. Entiendo, entiendo. John, te pregunto, vamos a ir viendo algunos aspectos, ¿no? De la realidad de un médico. Tú eres un médico, eres casado, tu esposa también es médico, los dos graduados en Colombia. ¿Cómo era un poco esa realidad, ¿no? ¿Cómo ustedes veían, estando en Colombia, su vida profesional en 5 años? ¿Sí? Y después de ese contexto, ¿cómo aparece Brasil dentro de su radar? Listo, bueno, pues mi esposa y yo terminamos la facultad hace 3 años. Nuestra idea siempre fue realizar una especialización, nos presentamos en algunas universidades, en algunas logramos avanzar en ciertas etapas, en otras no. Y ya a finales del año 2024, principios de 2025, dijimos, bueno, desafortunadamente ese periodo como de 5 años sí queríamos ya vernos como especialistas, ya queríamos tener nuestra familia, tener nuestros hijos y demás. Sin embargo, queríamos dejar bien no estructurado nuestro perfil profesional. Entonces ahí inició la búsqueda de qué hacer, de dónde iniciar una especialización, buscar otras alternativas fuera del país. Entonces, pues es muy conocido en Colombia migrar para Cuba, Venezuela, Argentina. Y pues no tenía en mente el tema de Brasil. Eh, Estaba en seguimiento en una consulta dermatológica con una colega y me surgió la pregunta de hacerle a ella que dónde se había formado. Ella me comentó que se formó en Brasil. Ok. eh, Intercambiamos un poco como esa información, ella me comentó su testimonio, pues yo, bueno, es una alternativa que no la tenía vista y fue ahí cuando inicié como la búsqueda, inicié a mirar qué alternativas había y pues vi que era un acceso mucho más fácil en el tema de que sí, hay que hacer una prueba, hay que hacer una entrevista, incluso hay que hacer, en algunos programas hay que hacer prueba práctica, pero pues que la única limitante en sí era el idioma. Y pues bueno, el idioma tiene muchas semejanzas, así que pues dije, vamos a intentarlo. Y fue ahí donde nació la idea de la especialización en médica en Brasil y viendo los testimonios que ya hay de algunos médicos que hicieron la residencia acá, empecé a buscar en mi ciudad qué otros médicos habían homologado su título de especialistas ahí en Colombia, formados en Brasil, y encontré varios. Logré conversar con alguno de ellos también, no solo con mi colega dermatólogo, también con un reumatólogo, con un cardiólogo. Y la calidad de la formación académica de ellos, la forma en la que ellos aprendieron las cosas me gustó. Y bueno, creo que es una buena opción y lo vamos a intentar en esta época. Con mi esposa tomamos la decisión, nos programamos, porque hacer esto requiere de una planeación. Creo que es muy importante. Un médico general en Colombia no tiene un acceso económico muy alto, así que el hecho de estar aquí también requiere una planeación económica. Entonces, sí, es muy importante que si alguien tiene en su mente realizar una especialización médica en Brasil, el tema de la planeación económica va a ayudar a que uno se logre concentrar en sus estudios a lo largo de la especialización.
Perfecto. Tú estás haciendo el Lato Sensu, ¿no? Que es un posgrado Exacto. en el cual es autofinanciado. Tú pagas tanto por tu posgrado como por tu manutención. Exactamente, sí, Eh, exactamente. John, tú mencionaste algo muy importante que es el tema del idioma, ¿no? Una de las primeras barreras en realidad que tiene un médico cuando desea ir al Brasil es el portugués. Se te viene como una pared grande que es el portugués, que obviamente hay que derrumbarla. ¿Cuál era tu relación con el idioma antes de empezar, no? Es decir, ¿qué tan grande se veía ese obstáculo de aprender portugués? ¿Y qué pasa cuando llegas a ESPI y comienzas a trabajarlo de verdad? La verdad, yo no tenía ningún conocimiento de la lengua portuguesa, ni lo básico. Nunca había tratado inclusive con un brasilero. Entonces, llegar a ese primer contacto fue literal un cero basal. Cero, 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 cero. Y la ESPI, bueno, la calidad de profesores que tiene fue la que hizo que mi proceso fuera un poco más entendible, más suave, se ajusta a pues yo trabajaba, yo tenía que seguir trabajando, no podía dedicarme 100% al portugués, no podía dedicarme 100% a estudiar para un examen de la prueba de la residencia de la universidad, la cual quería pasar, tenía que trabajar, tenía que organizarme y pues eso es lo que pues creo yo que beneficia mucho a un médico que ejerce la labor y que quiere seguir estudiando y que ahora va a aprender una nueva lengua. Entonces, Perfecto. ese proceso es muy bueno. Yo logré aprender el idioma, sí, fue inicio de abril o un poquito antes, abril, creo que abril fue cuando inicié bien las clases en forma, que inicié a como a organizarme. Y ya sentía que en julio mi nivel avanzaba, tenía las conversaciones más fluidas y bueno, todo en parte también pues el equipo de la ISP, los docentes que están ahí, todos son pedagogos, todos tienen su conocimiento bien estructurado. Obviamente, pues hay algunos docentes con los que uno logra confabular mejor, logra tener una interacción mucho mejor. Y pues la también le permite a uno como decir, bueno, si tú quieres continuar con ese profe, va muy bien. Y pues aquí, ya estando aquí, yo también creo que un punto muy a favor que vi que otros colegas extranjeros no lo tienen y es que ellos ainda no tienen como esa percepción del cetaki. Entonces Ok. es muy importante cuando tú inicias la formación entender que algunas palabras pueden mudar la fonética y la pronunciación solamente por la región de donde estás. Entiendo. Entonces, Los acá otakis, es también. decir, los acentos son muy importantes en el Brasil, ¿no? Sí, aquí en Sao Paulo creo yo que es más aún porque tú encuentras a una persona del sur como a una persona del norte, un preceptor tuyo que es como tu jefe durante el estallo que estás, puede ser del sur y tiene un sotaque diferente. Tu Esto, preceptor del otro mes es del norte y tiene otro sotaque diferente. Entonces, esa ujú, adaptación al oído, al entender, creo que la conseguí de un buen jeito con ustedes, con la ESP, porque tenía profesores de todo Brasil prácticamente. tal cual, eso es algo muy importante y esto más para los alumnos que están dentro de ESPI, que a veces es un poco incómodo el rodicio, ¿no? La Mm, rotación mm, con nosotros tenemos actualmente en nómina 40 profesores de casi todo el Brasil y es para eso, con la finalidad de que el alumno, que el médico pueda tener contacto con varias velocidades, con varios tonos de voz y sobre todo con varios acentos, para que cuando uno llegue al Brasil, ese choque, ¿no? Del idioma, va a haber un choque, sin duda alguna, pero sea menor, porque ya estás acostumbrado a escuchar el portugués de diferentes maneras y nada, me alegra que esa incomodidad un poco de aprender portugués al inicio con el método ESPI te haya servido ahora, John. Y te quería preguntar, cuando empezaste a investigar, ¿no? Sobre el tema de ir al Brasil, antes de llegar a ESPI, ¿qué información encontrabas? ¿Qué tan claro era el camino de Colombia al Brasil? Y ya cuando estabas dentro del proceso con ESPI, ¿qué descubriste que no hubieras podido hacer si lo hubieses hecho solo? Bueno, como te comenté, yo
pues me acerqué a algunos especialistas allá de Colombia, de mi ciudad, que hicieron residencia acá en Brasil. Y pues ellos tuvieron muchísimas dificultades con el tema de documentos, con el tema de residencia, con el tema de la traducción de algunos títulos. Algunos de ellos llegaron como a, digámoslo así, como a probar suerte. Entonces, corrieron riesgos, ¿listo? Corrieron riesgos de perder su inversión económica, corrieron riesgos de no saber si se iban a ser aceptados en esa universidad o en ese hospital. Y pues para eso, digamos, como que la SPI lo estructura uno, te estructura en un plano de ejemplo, de tal fecha a tal fecha vas a aprender portugués, de tal fecha a tal fecha, planéate para hacer un estallo en tal ciudad, donde tú quieras, y en tal fecha a tal fecha están las postulaciones, tienes que tener esos documentos listos. Entonces, creo que eso en gran parte me ayudó, fue a que yo pudiera continuar mi vida laboral en Colombia Ok. y no tener que venir acá a Brasil con un año de anterioridad o 6 meses de anterioridad para como dejar listos todos esos temas de burocráticos, ¿sí? Como de consulado, de papeles y demás, que es tiempo que uno podría perder estando allá en Colombia, también lo puedes hacer. Entonces creo yo que si no hubiera conocido la DSP en ese momento, de pronto ese tema hubiera sido un complique, Muy complicado, sí, sí, sí. muy complicado. No, y no solo eso, sino que hace poquito tuve una entrevista con una médico colombiana que le cobraron aproximadamente $3,000 y solamente por hacer documentación y todo eso, y a la final ella hizo todo sola, todo sola. Entonces es súper complicado este tema, ¿no? De verificar quién te va a asesorar. Hay muchas personas, hay muchos médicos que están ya en pareja desde la facultad o se conocieron en el artículo 8 en el servicio rural, ¿cierto? Ujú. Y juntos, ya como pareja, toman la decisión de irse al Brasil. Tú eres un médico casado que actualmente ya está en un posgrado en el Brasil, eh, pero siendo una pareja, ¿no? Donde tanto tú como tu esposa son médicos, es doble riesgo, es doble sacrificio. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue esa conversación entre ustedes? ¿Cómo manejaron no solo las dudas, sino las deudas que podrían venir? ¿Y en qué momento los dos llegan? Tú llegas a ESPI, ¿no? Y dices, bueno, vamos con todo para allá y los dos nos vamos para el Brasil. Exacto. Bueno, pues digamos que en cierta parte las dudas que teníamos al principio como pareja fueron resolvidas en gran parte por la ESPI, porque pues dijimos, bueno, ¿será que si yo voy a iniciar mi posgraduación, ella puede ir, ella puede estar allá conmigo, independientemente de que si se inicie una programación ella en la metodología de la TUCENSU o si ella va a iniciar un revalida o ya va a iniciar el proceso de revalida? Entonces, en esa parte, una comunicación asertiva con la pareja, un planeamiento, porque pues ya lo que tú dices, ya son dos personas, ya son dos bocas que te tienen que alimentar acá. Entonces, nos planeamos en esa parte muy bien para decir como, bueno, vamos a tener que ahorrar, vamos a tener que economizar algunos gastos para tratar de minimizar los errores más frecuentes que uno puede cometer y es que llega acá como pareja y desafortunadamente alguno de los dos tenga que devolverse para trabajar y eso pues desafortunadamente tiene la probabilidad de romper la relación. Eso es Exacto. algo que yo ya conseguí ver con algunos colegas que desafortunadamente migran al exterior y no consiguen como esa economía, esa estabilidad que por sí pues da una economía como médico, como uno ya viene acostumbrado, entonces termina deshaciéndose la relación. Entonces sí, como en un principio dijimos, bueno, si yo no voy a recibir algún dinero, tú vas a poder tener la posibilidad y ahí en ese contexto dijimos, bueno, uno va a escoger el camino de la docencia, el otro va a escoger el camino de revalida. Pues en mi caso, yo quiero seguir creciendo en parte de la posgraduación, me gustaría hacer cardiología acá en el INCOR, después hacer otra subespecialidad en el mismo rama de cardiología. Entonces, digamos que en temas de tiempo iba a ser un poco más demorado. Entonces, estructuramos como, bueno, de aquí a allá, pues tenemos como ya la economía, el planeamiento económico. Mientras tanto, ella se prepara para revalida, se prepara para hacer la prueba y bueno, ahorita en junio, ya el otro mes,
tiene la prueba ella y pues Ya si tiene la todo prueba, ¿no? Tú estás por lato sensu, ella ya está en el camino para la revalida, le para va a ir revalidar. súper bien. Sí, Eh, excelente. mi querido John, tu proceso fue, la verdad es que me enorgullezco muchísimo y la verdad no solamente estoy orgulloso del método ESPI, estoy orgulloso de ti porque tú llegas con nosotros a estudiar en abril del 2025, ¿cierto? Las postulaciones a USPI se abren entre agosto y septiembre del 2025 y ya para la entrevista, que es entre noviembre por ahí, ya estábamos listos. Quiere decir que de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, en 7 meses, estuvimos no solamente con un buen portugués, estuvimos con un buen asesoramiento curricular y ahora vemos los resultados. Mas, sin embargo, en este proceso, que no es lineal, ¿no? A veces es un poco tortuoso y por eso es que muchos abandonan en el camino. ¿Hubo un momento en que tú pensaste parar? Dijiste, mira, sabes que esto no va a funcionar. Eh, ¿Y qué fue lo que te hizo seguir y que actualmente sabemos que ya tuvimos los frutos de aquella decisión? Bueno, yo creo que el momento decisivo para mí fue en septiembre cuando hice el estallo. Ok, Y dije, bueno, ahora sí voy a hacer la inmersión, por decirlo así, conocer el sur, conocer Brasil. Nunca había visitado Brasil en tema turístico y mucho menos académico. Entonces sí quería como tener ese primer contacto. Ahí dije, bueno, ahí va a ser como mi punto de quiebre de saber si lo que estoy aprendiendo está bien, si tengo algo que mejorar, pues lo voy a poder hacer, o si definitivamente esto no es para mí. Y bueno, la perspectiva que tuve en ese estallo fue muy buena. Vi como otros colegas latinoamericanos, ecuatorianos, venezolanos, inclusive de Sudáfrica, angolanos también, eh, estaban súper confortables acá con el ambiente del idioma, con el ambiente médico. No, aquí ya. Ese fue como mi punto en el que yo dije, o voy para atrás o continúo adelante. entiendo. Entonces, sí, sí hizo gran diferencia. Yo creo que si no hubiera hecho el estadio, no hubiera estado tan seguro de dar ese paso y decir, no, me voy de lleno. Eh, Obviamente, pues teniendo como la confianza también en que pues el proceso va a dar bien y hacer el estadio también puede que te ayude a que tú te sientas como en una cierta parte como ya dentro de una universidad, por decirlo así. Obviamente Entiendo. te toca hacer la prueba, te toca hacer todo lo demás, pero pues el estadio te abre la puerta a que tú digas como que bueno, hay la posibilidad de que si todo va muy bien, gracias a Dios, sale bien, ya estés en una de las universidades a la cual tú quieres acceder acá en Brasil. Perfecto. Sí, Tú has mencionado una parte muy importante que es el estallo, ¿no? El estallo, para quien no conozca, es una pasantía en alguna universidad del Brasil, muchas de ellas la dan. Nosotros recomendamos a los médicos que puedan hacerla, ¿no? Que están dentro de SPIC. Tramitamos toda esa parte, ¿no? Cuéntanos un poquito más de esta historia de estallo, cómo lo conseguiste, qué hiciste dentro del estallo, cuáles fueron los consejos que seguiste y a la final el estallo es como ver una pequeña parte de tu objetivo ya en la realidad, ¿no? Cuéntanos un poco tu exacto. historia con el estallo. Bueno, mi estadio lo hice en la ciudad de Paso Fondo, con la Ujú, Universidad Federal de la Frontera del Sur. ujú, Allá también tiene un hospital de las clínicas de la ciudad de Paso Fondo. Es un hospital gigante. La verdad, pues para ser una ciudad tan pequeña que no considero yo entiendo. compararte con Sao Paulo, es un hospital Ujú, muy grande, de una complejidad alta. Y la verdad fue como iniciar una residencia prácticamente. La primera semana pues fue como temas de inducción, de conocimiento, las áreas del hospital, la presentación frente a los asistentes de clínica médica del hospital, del pronto socorro, de enfermería, que es como hospitalización en Colombia. Y ya a la semana yo ya estaba con pacientes, a la semana yo ya estaba organizando mis prontuarios, presentando casos clínicos, atendiendo en la puerta, obviamente todo bajo supervisión, todo bajo un R, dos, un R, uno ahí siempre al lado. Y pues ver que ellos también tienen ese programa de extranjeros ayuda mucho, porque pues alguna duda que tú tengas y demás y no consigas lograr comunicarte bien para entenderla, estaba ese residente extranjero, tú lograbas, oye, disculpa, no entiendo tal cosa. En tu lengua de español lograbas conversar
aclarar un poco más. Entonces, me gustó mucho eso y algo que aquí también sucede en la Universidad de Sao Paulo, y es que hay residentes de habla hispana. Entonces, esto también ayuda en gran parte y residentes y asistentes. Entonces, eso es algo que también me llamó mucho la atención acá en el Brasil, como que bueno, no es solo para los brasileños, y es también dan una oportunidad para el extranjero que verdaderamente se esfuerza, que realmente lo hace. Y digo, bueno, si sucede aquí en esta ciudad que es Paso Fondo, que pues no la consideré tan grande, yo dije, bueno, probablemente en las otras ciudades del Brasil sea igual o mejor. Perfecto. John, ¿qué consejo le darías a alguien que va a dar el estallo? ¿Qué debe de hacer? ¿Qué no debe de hacer? Bueno, la verdad la asesoría que ustedes nos dan para el estágio es súper completa. Nos hablan de la organización desde el arriendo, que es el aluguel, hasta, hasta lo más básico que uno diría que es un seguro de vida. Que pues gracias a Dios no, nunca lo tuve que utilizar, pero pues siempre uno se siente más tranquilo. Y el estallo, tienes que venir con la mente abierta a entender que acá es una cultura un poco diferente comparada a la colombiana, pero que la medicina es la misma. Entonces, si tú eres un buen médico en Colombia, aquí vas a seguir siendo un buen médico. Así que el estallo te permite tener esa certeza de que sí lo vas a poder lograr, de que probablemente al principio te digas, uy, llegué, me bajé del avión, tomé un taxi, tomé un Uber y no le entendí al Uber lo que me dijo. Está bien, es tu primer contacto. Ni siquiera las azafatas del avión hablan portugués al principio. Ya cuando pegué el vuelo de Sao Paulo a Paso Fondo, ahí ya hablaron en portugués todo. Entonces ahí ya fue como mi primer choque, así por decirlo así, con el idioma, que pues la verdad, eh, con la dedicación del aprendizaje del idioma, no va a ser una barrera. Y si sientes que uno al principio es una barrera, pues no pasar por pena y decir, disculpa, no te entendí, me puedes hablar más despacio, disculpa, me puedes repetir lo que me acabas de decir. Y es algo que aquí ellos entienden, porque aquí ellos forman extranjeros y ellos saben que a veces uno no entiende todos los conceptos, no entiende uno todas las siglas, las denominaciones. Las enfermedades son las mismas, los medicamentos puede que cambien, pero son los mismos. La teoría es la misma. Desafortunadamente lo que puede mudar es la forma en la que ellos enseñan la medicina y por ende algunas siglas y demás conceptos. Pueden tener una disociación en la parte lingüística, pero el resto, la base es la misma. Entonces ahí no hay pierde, la verdad. El Ok, estallido, el estallido es para eso, creo yo. perfecto. Y de pronto algo que me hubiera gustado como mejorar del estallo es que eh, si tienes la posibilidad de hacerlo por el- un tiempo mayor de 15 días, es lo mejor. Yo hice la par con una compañera que, si no recuerdo, ella estaba haciendo, creo que era cirugía general, no recuerdo bien para su fondo. Ella hizo solo 15 días y como al final que hicimos como una pequeña reunión, también como que creo yo que me hubiera gustado tener más tiempo. Yo lo hice por un mes y quedé bien. Entonces sí, si tienes la Ok, opción de hacerlo por un mes, es mejor. Es mejor. perfecto. Con eso logras Perfecto. hacer una inversión completa en lo que es el idioma y el tema médico acá en Brasil. Ok. John, eres un orgullo, ESPI, porque postulaste a las dos universidades más queridas o más buscadas por aquel médico que quiere ir al Brasil. Por una parte, la Universidad Federal de la Frontera Sur que da becas a las personas, es decir, no tienes que pagar nada por tu posgrado en un hospital gigante, como lo acabas de mencionar. Y por otro lado, la Universidad de São Paulo, que es la mejor universidad de toda Latinoamérica y un complejo hospitalario de muchísimas camas. Quedamos aprobados en los dos hospitales. ¿Cómo fue esta decisión de elegir, en tu caso, la Universidad de São Paulo para poder hacer tu posgrado? Bueno, fue una decisión bien difícil, lo que tú dices. La universidad en Paso Fondo te da beca, no tienes que pagar tu, digamos, como tu anualidad, tu semestre, como tú no lo pagas, y te dan alimentación. Pero sin embargo, yo siempre en mis relaciones con Dios pedía lo mejor, y Él me dio lo mejor, que fue la voz. Entonces dije como que, bueno, si esto es lo que yo
quería desde un principio. Yo en Colombia soñaba con pasar en una de las mejores universidades. Lo intenté, desafortunadamente no fue cierto. Pero pues estoy aquí ahora en la mejor universidad de Latinoamérica, inclusive es mejor que la de Colombia. Y pues no, o sea, uno dice, no, pero es que de pronto soy como extranjero, no es lo mismo. Y es lo mismo como si fuera de un brasileño. Inclusive a veces está un poco más pesado, porque Ok. pues ellos ya te ven a ti con experiencia, ya te ven a ti con ciertas cosas y hacen que te digan como que, bueno, ya el primer día del estadio, en todo primer día del estadio es como suave, ya el segundo día, ahorita estoy en la UCI Ok. y, y me fue muy bien. Bueno, me gusta la UCI, trabajé en Colombia en la UCI, entonces ya venía como con ese gusto y siento que aquí lo mismo que hicieron mis colegas brasileños lo hice yo. Entonces no Perfecto. hubo en ningún momento esa parte. Entonces siento que sí, que esa fue como mi principal motivación para decidirme por la USP y obviamente con mi esposa lo dialogamos también. Miramos el tema económico. Obviamente Sao Paulo es más costoso que Paso Es Fondo. más Por ejemplo, costoso, claro. de pronto en Paso Fondo yo creería que por ahí gastaríamos uno por máximo unos 4.000 a 5.000 reales por máximo, por máximo. Ok. Porque pues ya te dan la comida, ya te dan el pago de la anualidad de la universidad, pero creo que aquí sí la calidad académica es muchísimo mejor. Querías cumplir tu sueño de estar en la mejor universidad de Latinoamérica, mi querido John. Exactamente, o sea, yo quería ser Entiendo. lo mejor de Colombia y pues no se dio, pero mira, se dio lo mejor de Latinoamérica que ni por mi mente había pasado. Cuéntame un poquito de eso. ¿Postulaste en Colombia alguna universidad, John? Sí, sí, en Colombia yo intenté, en el último año 2025 no, ya como que estaba un poquito con el ánimo caído, por decirlo así, porque pues había intentado ya en varias universidades, tanto públicas, bueno, una pública y las otras privadas ahí en Colombia para acceder al posgrado, pero desafortunadamente no avanzaba de algunos procesos. Entonces lograba avanzar en unos, pero en los otros no avanzaba, entrevistas, bla, 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 exámenes, Entiendo. y pues, no sé, yo ¿Cuántas siempre sentí que postulaciones hiciste, John, en Colombia? mm, como unas 7, 7 postulaciones. como 7 Entonces dijiste, postulaciones. O no, sea, Colombia no, vamos en lo a largo intentar de por esos otra 3 parte. años. Exacto, a lo largo de esos 3 años alcancé a hacer como unas 7 postulaciones. Entonces, Entonces, pues, te pregunto, como médico colombiano, pasas de 3 años postulando en Colombia, 7 postulaciones en Colombia, ahora ya estando en un posgrado en el Brasil. ¿Cómo llegas a ESPI? Y actualmente, si tú retrocedes el cassette, ¿qué tú crees de todo lo que tiene el método ESPI? ¿Qué fue lo que más te ayudó a poder quedar aprobado en estas dos universidades tan importantes en el Brasil? bueno, eh, si hiciéramos un vuelta atrás, si estuviéramos de volver en el tiempo y hubiera conocido la posibilidad de Brasil, lo hubiera tomado la primera opción, porque es un hecho. Acá, si tú te esfuerzas, si tú estudias, si tú te preparas para un examen, si tú estudias el idioma, accedes a la universidad, accedes a la postulación, a tu posgrado. La competencia la hay, sí, acá hay extranjeros, son muy buenos también, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, cubanos también, son muy buenos, sé que tienes que también que esforzarte en esa parte, pero creo yo que si hubiera intentado en el primer año que hubiera salido de la facultad de medicina, ya hoy en día pues sería un especialista prácticamente. Entiendo, Entonces, la ESPI me enfocó en esa parte como que, güey, tu principal foco en este momento al principio es el idioma. Y es algo que, la, digamos que yo aprendí portugués solamente con ustedes. Yo no hice ninguna otra aula, ninguna nada, no. Yo aprendí mi portugués con ustedes. Entonces, y es lo que verdaderamente ellos ven a la hora que tú llegues acá. Yo recuerdo que cuando llegué acá a Sao Paulo ya con mi esposa, que ya tenía un poco más de dominio sobre el idioma, cualquier duda que yo tenía sobre el transporte público, cualquier duda que yo tenía en un supermercado, en cualquier cosa, la gente se quedaba como decir, como, bueno, yo sé que tú eres extranjero porque tú tienes un destaque diferente, pero tú ujú, te logras comunicar muy bien y a nosotros nos gusta eso. Un señor que cuando estábamos en Río de Janeiro nos dijo como que a mí me gusta cuando el extranjero habla bien, se esfuerza por hablar bien. Y él se ofreció a llevarnos, se ofreció a ir con nosotros en el bus, todo, por solo eso, por solo saber hablar su idioma. te abre Entonces muchas ya puertas.
ya el hecho de que tú tengas un buen docente y tengas una disponibilidad de tiempo, no mucho. Yo la verdad estudiaba hora y media todos los días, pero estudiaba. Y o a veces hasta un poco menos, dependiendo del trabajo y demás. Entonces, ya lo otro, que es la presentación a las universidades, la organización del currículum, que pues sí, marca la diferencia. Marca la diferencia en el hecho en que tú te sientas como con la seguridad de que, bueno, no es algo que uno no lo va a conocer por su cuenta, sino que ustedes que ya tienen esa experiencia lo hacen por uno. Entonces, en esa parte sí también. Si, sin un buen currículum, una buena estructura, con una buena organización más que todo, ¿no? Porque pues al fin y al cabo el currículum, uno en Colombia, un médico creo yo que lo tiene bien formado, el problema es la organización como en la cual tú lo vas a exponer, porque aquí te hacen resumir tu currículum en una página, en 2 páginas por mucho. Entonces es algo que ustedes le ayudan a uno en esa parte a organizarlo y pues eso creo yo que fue un gran diferencial para hoy en día estar acá. Me alegra mucho que te haya ayudado este método, un poco a alguien que estaba ingresando ya a este. Digo, me alegra que tú estés ingresando ahora, que tenemos 5 años de experiencia, y no hayas iniciado al inicio, ¿no? No hayas ingresado al inicio, porque no es sin duda alguna estamos innovando cada día, estamos adquiriendo más experiencia con cada médico que postula. Hemos tenido en este del 2025 a 2026 más de 60 médicos aprobados solo en Lato Sensu. Eh, entonces, aprendemos de cada postulación. Creo que si yo ahora le digo que conozco todo, estaría pasándome de sobria, porque la verdad es que cada día aprendemos más y eso nos ayuda a cambiar el método. Hoy, mi querido John, estás haciendo ya tu posgrado en el Brasil. Compara estuvimos el año pasado, ¿no? Nos conocimos en Colombia, justo me tocó ir a Colombia para el CELPE-BRAS. Ya ahora en Brasil. Compara ese médico que estaba en Colombia mirando hacia un futuro un poco incierto, ¿no? Un poco incierto. Compáralo con el médico que eres hoy, ¿no? No solamente en la parte profesional, sino en la parte personal. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vives? ¿Cómo ves los siguientes años de aquí en más? Bueno, aquí te enseñan algo muy, muy, muy importante y es poner tu calidad de vida por delante de tu esfuerzo, digamos, como profesional. Aquí el servicio de enseñanza o así como la forma en la que te enseñan va muy basada en el hecho de que sí, te tienes que esforzar, sí, tienes que estudiar todos los días, tienes que esforzarte académicamente, pero también hay días para descansar, también hay días para desconectar totalmente del tema académico, también hay días de que debes dejar todo afuera y, ejemplo, dedicarte a salir a dar una vuelta, a un espacio, algo así. Entonces es algo que allá en Colombia desafortunadamente no lo tenía, por decirlo así, yo vivía como muy enfocado en trabajo, estudio, trabajo, estudio, trabajo, trabajo, estudio. Y era muy poco el tiempo como que podía dedicarle así como a mis actividades del hacer, como así como Ujú. de, de feria. Entonces, esa parte como que sí me chocó un principio porque dije, no, puedo iniciar a hacer la residencia de la mejor universidad técnica. Muy probablemente el nivel de exigencia en carga horaria, en todo sea mucho más alta que en una universidad de Colombia y que eso se vaya a ser un síndrome de burnout, que eso te vaya a ser una sobrecarga mental o física. Yo tenía ese miedo al principio, la verdad. Pero Claro. pues conforme fue pasando el primer mes de la residencia, teniendo la introducción del programa y demás, me di cuenta que no, que antes es todo lo contrario. Y aún así, creo yo que uno sale mejor formado, con Ya. una mejor calidad teórica y también práctica. Pero si estuvieras, ejemplo, haciendo una sobrecarga de 50 60 pacientes y no, aquí cada residente tiene 5 o 6 pacientes, uno puede decir que es poquito, pero el nivel de complejidad de ese paciente es de otra cosa. Tú puedes quedarte discutiendo sobre ese paciente todo un día y no le vas a resolver el problema de base. Entonces, es ahí donde yo llegué y dije como que desafortunadamente a veces uno tiene una visión errada de las cosas, de cómo es el concepto de lo que es la medicina. Entonces, va en cierta parte eh, como esa visión.
No sé, nunca llegué a hacer una residencia en Colombia, pero pues sí, por colegas que lograron acceder a la residencia en Colombia me comentaban que desafortunadamente algunos no serán muy fuertes, la exigencia aquí uno no hace más de 24 horas continuas, es prohibido porque saben que uno puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, entiendo. eso es algo que pues a veces algunos colegas me decían, no, yo llevo 36 horas de guardia acá en el Claro. hospital. No, y lo peor es que se normaliza eso, ¿no? O sea, en países como Colombia, Ecuador, Perú, está normalizado el tener que hacer 36 horas de turno. Y el Brasil, por otra parte, cuida mucho al médico y hace estas guardias ya de 12 horas, máximo de 24, pero muy esporádicamente. ¿Cómo fue, cómo fue esta impresión de... Te quiero hacer dos preguntas en una. La primera, llegas a la Universidad de San Paulo. ¿Cómo fue esa impresión de encontrarte con una ciudad hospitalaria? No sé si ustedes ya conozcan la ciudad de San Paulo, el Hospital de Clínicas de San Paulo, pero es una ciudad hospitalaria, ¿no? Es muy grande, es muy extensa, es un complejo donde hay varios hospitales en uno mismo. ¿Cómo fue ese choque en la dimensión del hospital y también cómo fue el choque en el trato de tus preceptores hacia ti como médico extranjero en la mejor universidad de Latinoamérica, en el mejor hospital del Brasil? Uno tiene esa percepción de que podría ser de que como es muy acá, y yo recién llego, entonces puede haber un tema de humillación o algo así. Cuéntame un poco esas dos experiencias que tuviste. Bueno, el complejo hospitalario del Hospital de las Clínicas, sí, total. En Colombia no conozco nin- ningún hospital de este tamaño. Y el hecho de que yo me acuerdo que el primer día que yo fui, miré, pues fui con mi esposa, entonces nos fuimos a dar como una caminata, que terminamos cansados, solo andando Claro, por claro. fuera. Lo cual, llegaron a recorrer todo, ¿no? Sí, entonces al darme cuenta que tenía Instituto del Corazón aparte, ortopedia aparte, radiología aparte, rehabilitación física aparte, psiquiatría aparte, todo aparte. ¿Por qué? Porque y son edificios listo, tú lo ves y son solo 10 o 11 pisos de para encima, pero para abajo tiene 5 más para abajo. O sea, uno Claro. queda impresionado de todo eso. Y la conexión que hay entre cada uno de esos edificios también es algo que es como muy dinámico. Entonces el Instituto de Cardiología está conectado con el de cáncer, el Instituto de Cardiología está conectado con el predio de ambulatorios, el de predio de ambulatorios con el de las clínicas, y ahí todo como articulado, y ese es el momento que yo digo que aún no conozco todo. Y creo que voy a terminar la Creo que te vas a residencia graduar y no lo vas a conocer todo, John. y no lo vas a conocer todo exactamente. Porque incluso yo que hace poco fui al centro cirúrgico por primera vez. Quedé impresionado al ver, creo que si no recuerdo bien, eran 38 salas de cirugía. Y las 38 salas de cirugía estaban funcionando, Llenas, claro. llenas, con diferentes especialidades, pero llenas. O sea, uno mira, no, doctor, el paciente que usted lleva va para la sala 27. Yo, 27, ¿cómo así? ¿Cuántas hay acá? Entonces dejé mi paciente y alcancé a andar un poquitico y miré 34, 37 salas. Yo no, esto es. Y lleno, todo lleno, Todos gente operando al mismo de tiempo, para ¿no? allá, todo operando al mismo tiempo, harto equipo de radiología, equipo de anestesia, equipo de todo. Va. Entonces, no solamente en la parte clínica, yo que como, bueno, es otro nivel, no, la parte quirúrgica también, o sea, para todo prácticamente. Entonces, en esa parte como de infraestructura, nada que ver, es algo que yo quedé atónito, y creo que eso es algo que influye mucho en la calidad con la que tú te estás encontrando de frente. Ahora, en el tema de los preceptores, asistentes, que pues son ya que es como el jefe del servicio y como tal, eh, todos son pedagogos. Aquí el que es asistente en la USPI, en el Hospital de las Clínicas, es porque ama enseñar. No hay ninguno que no le guste enseñar. No hay ninguno que te responda con eso tú lo debes saber. No. No hay nadie en el hospital hasta el momento que yo me haya encontrado que sepa que yo soy extranjero y me diga, no, tú lo debes saber, no, porque me haces esa pregunta, no.
siempre te dan una respuesta que inclusive una vez queda como que, uy, tan profunda puede ser esa respuesta. O sea, Claro. es tanto el conocimiento que hay. Y acá hacen algo que me gusta mucho y son los seminarios clínicos. Entonces se reúnen especialidades de ejemplo, de patología, con nefrología, con radiología, para discutir casos. Entonces, somos 70 residentes en clínica médica, que es pues, medicina interna. Entonces, el anfiteatro, que es como el salón donde nos reunimos, tiene como para 300 personas. Entonces, cuando se reúne patología, cuando se reúne radiología, cuando se reúne medicina interna, se llena todo. Y vas a ver tú quién vas a poner. Es el profesor que hizo el guideline de la sociedad brasileña. Es un profesor graduado de Harvard, es un profesor graduado de Oxford. Yo quedé como que, bueno, este es otro, este es otro. Y ellos son muy basados en la enseñanza. Ellos saben que antes, para tú tener un conocimiento, tienes que saber enseñarlo. Y ellos lo hacen, ellos lo hacen. Hasta el momento, siempre que yo llego a un nuevo servicio me presento. Ya por el solo aquí ya ellos dan para entender que uno es extranjero. Ajá. Ellos ya están acostumbrados, ellos ya están haciendo eso hace más tiempo. Y saben que todo extranjero es diferente, hay unos más comprometidos que otros, obviamente, pero pues de por sí el extranjero que está acá tiene un nivel académico muy bueno también, y Bien eso hace visto. que Sí, sí, también sí. te tengan como esa confianza. Entonces yo creo que en el tema de asistentes, preceptores, no hay ninguna falencia por el momento. En estos 4 meses que llevo. Perfecto. John, y una pregunta, ¿cómo es un posgrado en el Brasil? ¿A qué me refiero? Normalmente en el pregrado tienes clases, está alguien detrás tuyo haciendo todo. Entonces, a veces hay una mala percepción, desde mi punto de vista, entre pregrado y posgrado. Entonces, el médico a veces quiere en el posgrado que tengan esa misma persecución, ¿no? Del profesor, que alguien esté ahí a de la mano tuyo, llevándote por las diversas áreas. Eh, ¿Cómo es un posgrado de medicina interna en la Universidad de São Paulo? ¿Tienes clases? ¿Tienes mentorías? ¿Cómo funciona esto? Listo, sí. Es un componente teórico práctico. Entonces tenemos componente teórico que engloba dos partes. Una que es todos los residentes. Entonces todos los residentes tenemos aulas, eh, digámoslo así, como una vez a la semana. Entonces vamos a un anfiteatro, como te dije, nos reunimos digamos, los que no estén de turno, por eso sí, si estás de turno y tu rotación lo permite, puedes pedir permiso y sales y vas a la clase. Entonces dan una clase que dura aproximadamente 2 horas y para los extranjeros ellos tienen un programa de capacitación aparte. Los mismos asistentes de medicina interna organizan en conjunto con los residentes mayores, que en este caso serían los R3, y ellos algunas charlas sobre temas básicos, sobre temas, bueno, básicos no, específicos del área, que ayudan a que uno logre desenvolverse un poco mejor a lo largo de la residencia como extranjero. Porque pues hay conceptos que ellos ya por la facultad los vienen bien, pero hay cosas que sí verdaderamente cambian, como te digo, las siglas y demás cosas. Entonces sí es algo que ellos, yo creo que lograron identificar hace ya un buen tiempo y ahora lo asumen. Entonces esa parte teórica súper bien resuelta. Ahora la parte práctica, acá hay mucho asistente. Y en todos los estallos que yo he estado, hay hartísimo asistente, entonces tú nunca vas a estar solo. Si tienes algo, ellos te dan autonomía, pero cuando tú tengas una duda, uno no duda en preguntar y decir, oye, qué pena. Tú me dijiste reponer vitamina K, pero ¿cómo lo voy a reponer? No John, pasa solo nada. una pregunta para aquella persona que no sepa qué es un asistente. ¿Qué sería un Ah, asistente? un asistente es ya el especialista graduado. Entonces ya es como, ejemplo, mi profesor es un médico internista. Entonces si yo estoy en nefrología, es un médico nefrólogo. Si yo estoy en cardiología, es un médico cardiólogo ya graduado que es asistente de ese sector donde estoy haciendo el ensayo. Entonces si estoy por pronto socorro, que es como urgencias. Entonces es un cardiólogo que es FIC, que está solamente ahí en esa área de urgencias y maneja la urgencia en todos los aspectos. Entonces, si yo tengo una duda, pues la voy a resolver con él. La ventaja es que no solo está él, hay 3, 4 más asistentes o jefes del servicio ahí en ese mismo lugar para discutir contigo.
para sentarte y decirte, bueno, John, ¿qué encontraste en tu paciente? No, encontré esto, esto y esto. ¿Qué le piensas hacer? No, yo le pienso hacer esto. No, mira, es mejor que le hagas esto, por esto y por esto. O no, es como lo hiciste, está muy bien. Bueno, ahí ya hay una gran diferencia, creo yo. Que Entiendo, inclusive entiendo. en la, John, que inclusive en la facultad es algo a veces hasta difícil de decir, como que, bueno, tengo un profesor, pero somos 10 alumnos. En cambio aquí somos 7 en mi rotación, pero tenemos 7 asistentes. Entonces, entiendo. Está repleto de personas a quien preguntar. exacto. John, vamos a hablar de costos, ¿sí? Vamos a hablar de costos porque muchas personas dicen, quiero ir al Brasil, pero, ajá, ¿cuánto me va a costar? No solamente el posgrado, en tu caso estás en la Universidad de São Paulo, actualmente tiene un costo de $4.700 aprox por Sí, año, ¿cierto? anualmente. Eh, pero en este proceso, ¿no? Desde que quieres ir al Brasil hasta que llegas, un aproximado, ¿cuánto gastas y en qué? Bueno, eh, en temas de asesoría, escuela de lengua portuguesa y todo lo demás, creo que son unos $3.000. En temas de estagio, son aproximadamente unos 1.500 a $2.000, dependiendo, pues, uno, la ciudad, y dos, el tiempo con el que te planees. Yo logré planear con tiempo, entonces logré comprar mis tickets más económicos, conseguir un arriendo más económico, y pues las dicas que ustedes dan, que son como las claves que ustedes nos dan, es como decir, bueno, contrata tu Airbnb por un corto periodo de tiempo, porque si no te gusta, pues puedes cambiar. A mí me gustó el Airbnb donde yo estuve, entonces yo tuve la oportunidad de hablar con la dueña y decirle, oye, para no pagarte por Airbnb, te puedo pagar por Pitch. ¿En cuanto me lo dejas? Ella me lo dejó mucho más Más económico. barato por la comisión, ¿no? Exactamente, ella me dejó mucho más económico. Entonces ahí ya, por eso que usted no como que me dijeron, pues yo ya pude ahorrarme Ujú. un cierto poco más. Es Ah, menos un que consejo que les damos a todos, ¿no? Alquila un poquito nomás y de ahí el resto intenta negociar, ¿ok? exactamente. Y ya en temas de costos de matrícula y demás, lo que tú dices son más o menos como unos $4.500 anuales. Y en costos de manutención, pues digamos que no los tenía muy claro porque pues no tenía como bien el conocimiento de cuánto iba a gastar yo aquí en Brasil y demás. Pero lo que te digo, para dos personas, 5.500 a $6.500 está aproximadamente la media para vivir acá Eso bien. más o menos vendría a ser unos 1.200 dólares, ¿no? Sí, Dos por mucho personas yo en creería Sao Paulo. dos personas. Por mucho creería que $1.500, por mucho, Claro. mensualmente. Que es importante entender que Sao Paulo es una de las metrópolis más caras, ¿no? Que está en el Brasil. No es lo mismo hacer un posgrado en Río, en Paso Fundo, en Porto Alegre, que hacerlo en Sao Paulo por el tema de costo de vida. Eh, Exactamente. John, ¿y en tu currículum cuánto invertiste? Bueno, mi currículum, pues digamos que lo que fue el tema de cursos y demás, ya tenía un avanzado, pero que pues, me estaba preparando para Colombia, entonces ya tenía cierta parte del Ok, currículum avanzado. Yo creo que el tema que sobresale es la organización. Yo no creo que hubiera logrado organizar el currículum tan bien así como ustedes me ayudaron a organizarlo, de lograr colocar las cosas bien, como se deben hacer, el orden en el que ellos les gusta como que ver las cosas, que pues evidentemente es netamente por la cultura. Pero pues así, costos de currículum, no le pongo más de $200. No perfecto, creo que más. perfecto. Entonces, por ahí un cálculo vendría a ser entre programa de portugués, entre currículum, entre estallos, unos de 4 a 5 mil dólares, ¿no? Aproximadamente, sí, creeré. Perfecto. Ahora, aquí algo muy importante. Alguien puede decir, 3.000 en portugués, ¿cómo? Eh, Entendiendo que no es solamente el portugués, sino todo el acompañamiento para. Y te pregunto un poco, querido John, ¿sientes que hubieses gastado menos si tú lo hubieses hecho solo y no tener que pagar $3.000, por ejemplo, a ESPI? Pues creo yo que de pronto se hubiera logrado. O sea, de Ujú, pronto hubiera conseguido aprender el idioma. ujú. Pero, como te dije, la ESPI tiene unas ventajas muy grandes y es eso el que está aquí. La carga horaria, obviamente, hacer
creo que yo hice fueron 220 horas. O sea, Ujú. siempre hice bastante, Sí, 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 bastante sí. aula. Pero por lo mismo, porque lo que tú dices, no solamente fue un espacio dedicado 100% a aprender el idioma en base de un libro o algo así, no, fue preparar para el CELPEBRAS, que es algo muy importante. O sea, si una persona quiere venirse acá para la USP, sí o sí tiene que tener un buen CELPEBRAS. Ujú. Conocí personas que no accedieron a esta residencia por no haber pasado el CELPEBRAS. Ok, pero yo, perdóname y te la formulo de nuevo, en el sentido de que tú crees que, por ejemplo, a ESPI le pagaste $3,000 aprox, no solamente para el idioma, sino también para la preparación para el posgrado. ¿Tú crees Ujú. que este objetivo de llegar al posgrado o ser aprobado en dos de las universidades más importantes para el médico extranjero, lo hubieses podido hacer sin tener que pagar esta cantidad de dinero, o tú solo hubieses gastado menos para poder llegar hasta allá? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que no, solo no lo hubiera podido hacer. Con el tiempo que tú dices, en 7 meses ya estar con un idioma en un nivel avanzado, con un currículum bien estructurado y con el conocimiento de que todo el tema burocrático no vas a tener ningún problema. No, solo no, no, en ningún momento creo yo que hubiera logrado. De pronto, en unos 2 años, Claro, con el error, como dicen ahí, error más error, ahí sí, sí, logra uno sí, aprender, pero no. tal cual. Creo yo que la inversión se justifica y es iniciando tu residencia. Tú has comentado algo muy importante, Inmediatamente. una palabra que es inversión, ¿no? A veces eh, siempre tenemos preguntas de cuánto cuesta, y no sabemos cuánto te va a costar un programa, porque yo tengo que saber qué deseas, en cuánto tiempo quieres lograrlo, cuál es la especialidad que deseas, cuál es la universidad que a la final deseas. Entonces, por eso tenemos que armar un programa que sea y que esté acorde a lo que tú necesitas, que es lo que hicimos contigo, ¿no? John, un poco ya para ir cerrando esta entrevista, desde ya agradezco, ¿no? Por todo el tiempo que nos has permitido el día de acá. Felicitarte de nuevo, no solamente a ti, sino también a tu esposa. Creo que en esta vida de pareja necesitamos un soporte, ¿no? Tanto ella en ti como tú en ella. Entonces, hoy en día, a ese médico que está en Colombia, que está en Ecuador, que está en Perú, que está en Centroamérica, que a la final lleva 3 años graduado, en tu caso, casi 7 postulaciones en su país, y que está mirando el Brasil y piensa, yo quiero eso, pero no sé si es para mí, no sé si puedo, no sé si vale la pena la inversión. ¿Tú qué le dirías? Háblale directo a esa persona. Bueno, yo le diría que hay que tomar la decisión y tomando la decisión de arriesgarse en cierta parte, sí, yo creo que diría que sí, como arriesgarse, uno en ese momento ve como algo arriesgado, pero que durante el camino hay un dicho muy, muy colombiano que dice que durante el camino se acomodan las cargas. Entonces, durante el camino tú vas organizando tu familia, tú vas organizando tu estudio, tú vas organizando tu trabajo y al final y al cabo da, o sea, da el resultado. Hay gente que lo ve imposible, pero si no se arriesga nunca va a saber si va a ser posible o no va a ser imposible. Yo también pensé en un momento y dije, si no es posible acá en Brasil, me tengo que ir para Argentina, me tengo que ir para España, me tengo que ir para otro lugar. Pero al darme cuenta que yo, no, aquí fue. Y al tener lo que tú dices, el apoyo de mi pareja, ha sido impresionante. No, no es lo mismo vivir acá solo, a estar con la pareja, y más que nosotros ya éramos casados y todo lo demás. La convivencia, el hecho que yo termine mi rotación y salga y me encuentre con ella, o que encuentre un pedazo de Colombia acá en Sao Paulo, hace que sea mucho mejor. Y eso también va, por ejemplo, si tú tienes una religión, yo soy cristiano, entonces yo también procuré como, bueno, quiero que mi fe siga creciendo, mi, am- Ujú. mi- mi proyecto espiritual siga avanzando, no se quede estancado por mi residencia médica. Y eso también lo estoy consiguiendo hacer acá. Estoy consiguiendo estar en mi iglesia, estoy consiguiendo ir a los horarios de los servicios del culto. Mi esposa también la está Ujú. consiguiendo hacer, que es una ventaja que también encontré acá en Brasil, que en Brasil también está ese componente espiritual que Sí, para sí. mí es muy importante.
Y más que todo en San Paulo, ¿no? En San Paulo hay muchísimas. Te recomiendo que visites el Templo de Salomón, John, ¿eh? No puedes perdértelo. Visita el Templo de Salomón, es una réplica exacta del templo descrito en el Antiguo Testamento. Alguien lo replicó y es gigante. Búscalo ahí, Templo de Salomón, y de donde estás serán unos 45 minutos, una hora si no hay tráfico, pero vale la pena, vale la pena. John, Eso, bueno. te agradezco y yo espero que sea el Señor siempre guiando tu camino, que estés muy feliz con tu esposa, muy feliz en tu posgrado. Y nada, nos estamos viendo para la subespecialidad, John. Amén, amén. Listo, doctor Pedro, no, muchas gracias. Y pues, la verdad, algo que también me gustaría como compartir con las personas que querían iniciar esto, y es que yo inicié contactándolos a ustedes por redes sociales. Yo no fui a una oficina, yo no fui a una puerta a golpearla, no, yo inicié con una red social. Yo inicié haciendo un abono a una cuenta en Ecuador que dije, ¿será que se pierde dinero? No, con mi esposa lo hablábamos en un momento como que, uy, nosotros muy arriesgados a hacer esto. Pero pues ya conociendo a ustedes, ya conociendo el trabajo que hacen, eh, les puedo decir a esas personas que asuman el riesgo y ya ahí para adelante es uno como estudiante el que hace que todo sea posible. Perfecto. John, muchísimas gracias por esas palabras. Que te vaya muy, pero muy bien, ¿eh? Cuídate mucho. Pero igualmente, un abrazo bien fuerte y saludos a todos por allá.